Muy buenos días y bienvenidos a todos a nuestro ciclo de conferencias que, como ustedes saben, desde el 2007 hemos estado preparando los temas que abordan las festividades de los festejos del centenario o el bicentenario. Entonces, pues ya llevamos un buen tiempo recorrido y desde el semestre pasado invitamos a nuestros becarios que fueron distinguidos con un apoyo por parte de Fundación Telmex y del Centro de Estudios de Historia de México, Carso, para que concluyeran sus tesis de licenciatura, los primeros que escucharon ya ustedes, ya todos concluyeron, y en este segundo ciclo hacia nuestros centenarios, que lleva por subtítulo Nuestros becarios toman la palabra 2, vamos a presentar a los más adelantados, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que los alumnos del semestre pasado, pues algunos venían muy nerviosos, la primera vez que hablaban quizá en un público diferente como es el de ustedes, y algunos que me los he encontrado dicen, es un público muy sabio y muy exigente, dicen, ¿cómo no se va a poner uno nervioso, no? Bueno, entonces, pero también ustedes les hicieron señalamientos muy importantes que anotaron en sus tesis, y el hecho de que expliquen sus propuestas hace que ellos mismos vean dónde están sus fallas, dónde pueden ampliarlo, etcétera, los comentarios de ustedes. Entonces es un buen ejercicio, sobre todo para los alumnos del semestre pasado, de que casi fue su examen profesional, ¿verdad? Entonces, como les digo, ya cuando presenten su examen profesional va a ser menos susto porque ya lo hablaron en público, ya ustedes tienen un poco más de experiencia, y yo creo que darle la palabra a los jóvenes siempre es importante porque tienen mucho que decir, son investigaciones frescas, son trabajos muy fuertes en el sentido de que van mucho a los archivos, en fin, digo, muchas características que cuando viene, como se dice, ya los grandes especialistas, pues a lo mejor ya son temas que han venido trabajando durante muchos años. Entonces, yo le quiero dar la más cordial bienvenida a María Graciela León Matamoros por animarse a presentar su propuesta que se llama Del discurso exaltado a la actuación indulgente, debate y aplicación de las leyes de expulsión de españoles en México 1827-1833. Y en concreto yo creo que este año del 2009, pues en el 1829 fue la famosa expedición de Barradas, ¿verdad? Entonces, bueno, viene muy al tema para estos temas que tocamos aquí. Bueno, pues te damos la palabra y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia y quiero agradecer también al Centro de Estudios en general y al doctor Manuel Ramos en particular por permitirnos exponer nuestros temas de investigación. Y bueno, los nervios sí están, pero igual vamos a tratar. Bueno, se oye bien, ¿verdad? Sí se escucha bien. Bueno, mi tema se llama Del discurso exaltado a la actuación indulgente y es el debate y la aplicación de las leyes de expulsión de españoles en México 1827 y 1829. Un poco en el contexto, hacia 1827, en medio de un ambiente convulso en el que se intentaba afianzar el sistema republicano federal en México, la comunidad española se enfrentó a un ambiente, bueno, un escenario poco favorable, producto de los privilegios que muchos de ellos aún detentaban a pesar de la independencia. Fueron numerosas las voces que se alzaron exigiendo que un cambio sustancial hacia los otrora conquistadores, y fue así que se emitieron las primeras leyes de expulsión que atentaban precisamente contra sus intereses. Bueno, no solo de expulsión, voy a hablar de otra que tiene que ver con los empleos. La promulgación de estas legislaciones, efectuada, como lo he dicho en estas fechas, se produjo también mediante constantes amagos de reconquista, como ya mencionó el doctor y que vamos también a mencionar más adelante, los cuales potencializaron la animosidad hacia la exmadre patria. Y había, bueno, por un sector muy grande de la población mexicana. Esto se sumó al no reconocimiento de la independencia por parte de España y al esfuerzo interno por afianzar el nuevo sistema político. O sea, estamos hablando de una época en la que todavía no acababa de consolidarse la independencia, y por eso los españoles van a ser un tema muy importante.
La Declaración de Independencia, que fue firmada en 1821, representó el inicio de un largo y tortuoso proceso encaminado a erigir la nación. Las cosas no fueron tan sencillas. Los años que se sucedieron, han sido un tanto abandonados por la historiografía, ya lo señala Josefina Zoraida Vázquez, debido más que nada a que lo consideran como un periodo de inestabilidad y de perjuicios, pero precisamente por eso es que debe de retomarse en estas épocas, porque son los conflictos que la independencia heredó. Una de las mayores dificultades, precisamente las que se tuvo que enfrentar el naciente Estado, fue la situación de los españoles en el país. Pues no resultó nada sencillo cuestionarse de qué manera tratar a una comunidad que representaba tanto la dominación como la estabilidad económica. De esa problemática se pueden establecer otras interrogantes, como el papel que podía ocupar la figura de los peninsulares en la construcción de la nación, cuáles eran las aristas que este proceso presentaba en relación a la situación de México y los ibéricos, y cómo podía un nuevo país cortar de tajo con los privilegios que los españoles gozaron por 3 siglos, y también cómo las medidas abrazadas en torno a ellos en general y las leyes de expulsión en particular se podrían insertar de forma significativa en el afianzamiento de un nacionalismo, sin dejar de manifestar el complejo desequilibrio material y político que peligraría una temprana consolidación de la nación. No obstante que no existen las condiciones óptimas para desarrollar esta construcción per se, se tienen que consignar elementos que sí estaban como para afianzar este nacionalismo. Sí. Perdón. Ok. Ahí. Para hacer presente los elementos que sí existían para consolidar este nacionalismo eran, en primer lugar, la religión, sobre todo el apego a la Virgen de Guadalupe, y la otra parte que estaba ya muy presente era el rechazo a los españoles. Al finalizar la década del siglo XIX, la segunda década, perdón, la animadversión hacia los españoles era más que evidente en amplios sectores de la población. La prensa federalista había dedicado numerosas páginas para difundir su carácter nocivo. Y varios establecimientos, sobre todo los que estaban relacionados con españoles como los abarrotes, habían sido víctimas de muchos atentados. Estas reacciones podrían parecer lógicas si en una lectura superficial del caso, pero la diferencia o los conflictos entre los españoles y los mexicanos son mucho más complicadas, porque no era nada fácil convertir en el enemigo a alguien que era tan parecido al organizador del Estado como eran los criollos. El resentimiento entre españoles y criollos se había manifestado ya durante la época colonial, debido sobre todo a la imposibilidad legal de los segundos de participar en las altas esferas del poder. La Guerra de Independencia brindó una valiosa oportunidad a este grupo para revertir esa situación y generar un temprano nacionalismo, sustentado en el surgimiento de una nueva identidad. Hasta 1810 las élites criollas se presentaban como iguales a los peninsulares, más a partir de entonces nace la necesidad de distinguirse de sus adversarios españoles, y esta identidad americana va a ser emblema del movimiento insurgente y que se expande hasta la Primera República. Con la intención de alcanzar la legitimidad hasta entonces negada para impulsar este proyecto nacional, las élites criollas intentaron atraer la opinión pública general manejando un discurso hispanófobo, y que también halló bases sobre todo por las actitudes que tomaron los realistas durante la Guerra de Independencia. Y de esta manera van forjando una idea de mártir americano que se refuerza sobre todo a través de la prensa. A pesar de los intentos de las élites criollas de difundir una idea negativa de los españoles, al final de cuentas las diferencias resultaron demasiado tenues. El problema era principalmente que quienes abogaban por la defenestración de los españoles se consideraban a sí mismos, hasta no mucho tiempo atrás, españoles americanos. Otra debilidad en su argumento era que ubicaba en el centro de la disputa la cuestión del acceso al poder, que estaba vedado para los criollos.
De esta manera, pues se vuelve como imprescindible romper con aquello que se identificara como español. Y así, durante la Primera República Federal, se decretó la eliminación de los títulos nobiliarios y mediante una cláusula adicional se les exigió a los propietarios de inmuebles romper con los escudos que tuvieran que ver con la dependencia a España. Más allá de si fue efectiva o no esta disposición, lo que subyacía era la supresión de estos simbolismos para generar la idea de rompimiento con el país colonizador. Sin embargo, bueno, como dijo, esto es muy complicado porque la conversión en el otro resultaba bastante precaria, precisamente por estas similitudes, y porque, como señala Tomás Pérez Bejo, los españoles a los que se repudiaba o se intentaba repudiar eran menos otros que muchos de los compatriotas indígenas, por ejemplo. Bueno, ahí está. Ahora voy a hablar de la ley de empleos. La primera ley que se presenta en contra de los españoles, yo le titulé la expropiación de los puestos burocráticos. Bueno, en los años de 1824 a 1833 hubo constantes amagos, algunos de ellos materializados en leyes en contra de estos peninsulares, sobre todo por el no reconocimiento a la independencia y por la legitimación del nuevo régimen y los amagos de reconquista, que eran una constante y que van a caracterizar este tipo de disposiciones. Ya el 17 de enero de 1824, el Cabildo de Cuernavaca había aprobado un plan en el que se separaba a los españoles de los puestos públicos, estableciendo que deberían de ser sustituidos por nacionales. 6 días más tarde, el general José María Lobato se sublevó para exigir al gobierno de Guadalupe Victoria la misma demanda. Estos casos surgieron a raíz de que en el castillo de San Juan de Ulúa, que era todavía propiedad de los españoles, bombardeaban desde septiembre de 1823 el puerto de Veracruz, impidiendo también el comercio, ¿no? La gente había mucho descontento y bueno, entonces el naciente Estado mexicano reaccionó ante estas demandas que exigían que los nacionales ocuparan los puestos que los españoles tenían, ¿no? Estaban vedados. Y bueno, se expidió la primera ley de empleos del 10 de mayo de 1827, donde los artículos más importantes son los que están resaltados y los que voy a tratar de abreviar. Bueno, en el artículo primero se estableció puntualmente que ningún individuo que fuese español por nacimiento podría ocupar ningún cargo ni empleo en cualquier ramo de la administración pública, en tanto España no reconocía la independencia de México. Sin embargo, en el artículo 5, como se muestra en la diapositiva, se especificó que, la siguiente diapositiva, se especificó que se seguirían gozando de algunas prebendas, pues sus sueldos y propiedades permanecerían intactos, esto imponiendo sobre la hacienda pública un motivo extra, ¿no? Mientras los mexicanos que los reemplazaron, que eran los que estaban en el escalafón anterior a estos españoles, seguían con el mismo sueldo de su trabajo anterior, elaborando un trabajo mucho mayor, ¿no? En la ley de empleo subyace también el temor de una reacción contraria de parte de la comunidad española, económicamente poderosa, y de sus aliados mexicanos. Esto también va a ser una condicionante para tantas prebendas. La situación de los españoles en este decreto resultaba ambivalente, pues a partir de los tratados de Córdoba se concedía la ciudadanía a todos los españoles que estuvieran en América o que estuvieran en México. Entonces, la independencia o el país surgió con los españoles como mexicanos. De ahí la ambigüedad de este tipo de legislaciones que son anticonstitucionales de entrada, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que esta medida fue bastante generosa con los peninsulares y bueno, tuvo inconsistencias importantes. La ley de empleos no gozaba de excepciones a menos que el empleo que tuviera el español fuera especializado. Sin embargo, en la investigación que he realizado, bueno, trato de poner algunos ejemplos, los que aclaren mejor el punto, pero bueno, como este ejemplo hay muchos, ¿no? Por ejemplo, a un español llamado Cipriano Blanco, que era diputado del Congreso General.
al cual no se le aplicó esta ley de empleos, tenía que haber sido destituido e incluso más adelante lo nombraron administrador de la marítima en Campeche, pese a que existía ya esta ley. Entonces, bueno, bastante generosa y bueno, pero va a ser el antecedente de la primera ley de expulsión. Pero otra cosa que condiciona, como ya mencionábamos, eran los amagos de reconquista. Que bueno, por ejemplo, en 1826, desde Londres llegaban noticias de preparativos de reconquista con 6,000 soldados, los que finalmente no pudo perpetrarse. Pero de cualquier modo, estas noticias provocaron una creciente inquietud que se hacía notar en diversos sectores de la población. Al año siguiente, en 1827, se presentaron conspiraciones a favor de los ibéricos en Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y el Distrito Federal, siendo la más significativa la conspiración del padre Arenas. Esta, según pretendía que el comandante general del Estado de México, que se llamaba Ignacio Mora, participara en una revolución que presuntamente restauraría el poder español en el país. La conspiración de Arenas fue de alguna manera el catalizador que llevó a la promulgación primero de la ley de empleos y más tarde la ley de expulsión del 20 de diciembre, que hablaremos más adelante. Bueno, las primeras manifestaciones contrarias a los españoles en ese sentido se presentaron en la prensa, atacando primero al clero peninsular, sobre todo por otra amenaza de conspiración que se da por Manuel Montaño, y que tenía como objetivo principal impedir primero la expulsión de españoles y castigar a los impulsores de la ley. Entonces me voy a permitir leer un comunicado que apareció en el Baratillo y que dio cuenta de ello. Y cito: llenemos de bendiciones al bendito Padre Arenas, por quien se descubrió en tiempo oportuno sus diabólicas acechanzas, las de Montaño, que por ellas nuestro soberano Congreso de la Unión dictó la ley de expulsión de los españoles, principalmente a todos los coyotes frailes. Sí, estos bichos con la capa del santo hábito eran nuestros principales enemigos, como se ha hecho presente en las causas que se siguen. Bendito sea una y mil veces nuestro sabio gobierno que sancionó esa ley para que ni resquicio quede en esta república de un fraile coyote, porque uno que quede nos ha de hacer siempre que pueda un perjuicio. Es mucho el orgullo de los españoles y mucho más el odio con que miran a los americanos. Fin de cita. Evidentemente la prensa hacía muchos de estas publicaciones para que el encono de cierta parte de la población aumentara en contra de los peninsulares. Contrario a lo que se pudiera pensar, la primera ley de expulsión surge en el estado de Jalisco, no es una iniciativa del Congreso Federal. En la discusión en torno a la situación legal de los españoles, se publica esta ley en el 31 de agosto de 1827 y se exigía la salida inmediata de todos los españoles en un plazo de 20 días y carecía de excepciones. Esta ley era muy rigurosa con los españoles y en el Congreso Federal pues decían que era inconstitucional, pero el gobierno de Jalisco alegaba que él tenía derecho a establecer su propia ley por una visión sesgada del federalismo y por lo tanto el Congreso Federal no tuvo otro remedio por muchas disputas que se encontraron entre varios gobiernos, tanto los moderados como los radicales. El gobierno federal tuvo que expedir una ley que como que atemperara la rigurosidad de los estados más agresivos. O sea, de alguna manera defendían a los españoles haciendo una ley con muchas excepciones que vamos a mostrar. El 20 de diciembre de 1827, el Congreso Federal publicó la primera ley de expulsión de españoles. Esta constaba de 21 artículos. En su primer artículo se estipulaba que los españoles saldrían del territorio de la República en un lapso de 6 meses, pero lo más polémico de estas medidas se concentran en estos artículos que están en las diapositivas, que son el 2, el 5, el 7 y el 12, 13 y 14, que voy a tratar de mencionar más adelante. Bueno, donde quedaba sentado en los siguientes artículos, que el gobierno se haría cargo de los gastos de traslado de los expulsados y se garantizaba que aquellos que hubieran sido empleados el disfrute de su sueldo si se encontraban en un país amigo,
pese a no realizar ningún trabajo. Bueno, entre los argumentos esgrimidos por los diputados a favor de la expulsión, ocupó un lugar relevante la voluntad popular. Ellos decían que se limitaban a plasmar en la legislación un clamor del pueblo, precisamente por todo lo que la prensa ya había tratado de establecer. Ejemplo de este clamor fueron las reacciones que se presentaron en las calles del país para exigir la emisión de la ley de expulsión. El 12 de diciembre, según el periódico El Baratillo, se presentaron manifestaciones de violencia en contra de los peninsulares y se saquearon las casas de 5 ibéricos. Y decía: nada pudo contener aquel torrente de desórdenes y no cesaban las consignas que la multitud elevaba incitando: mueran los gachupines, mueran los coyotes. De este encono formó parte precisamente la prensa de la época, que como vemos aquí, que son textos que están aquí en el archivo. Por ejemplo, salió titulado Enfermedades y sus medicinas. Decía: empacho, el que tuvo esta América por espacio de 300 años de tanto gachupín que recibió en su vientre que se indigestó. Agua de lejías, la que le aplicó nuestro soberano Congreso de la Unión y el presidente Victoria en 20 de diciembre de 1827, con que logró evacuar y está exonerando perfectamente hasta que quede limpia del empacho coyotesco. Y así, bueno, había varias enfermedades en el mismo tenor. Sin embargo, pese a que estas manifestaciones eran demasiado enconadas, demasiado exaltadas, la aplicación va a ser completamente distinta y es donde empieza la contradicción. Normalmente la mayoría de los historiadores o los que han tratado este tema han dicho que sí han sido expulsados la mayoría de los españoles, que Harold Sims, que es el principal estudioso, calcula que fueron 7,000 los españoles expulsados. Yo consulté un 60% de esos 7,000 casos y bueno, ahora puedo asegurar que no fue así y voy a explicar cómo es el asunto. Bueno, esto por eso le pongo legislando expulsión, ejecutando excepción. Bueno, no obstante este discurso exaltado y negativo que se dirigió a los peninsulares avecindados en México, era evidente que la ley estaba diseñada para expulsar a una mínima parte. Quienes eran señalados tenían que acreditar que eran sujetos de excepción. Se elaboraba primero una lista y en esa lista ellos veían que estaban incluidos, entonces tenían que ir y presentar unas cartas o certificaciones donde alegaran cualquiera de los casos de excepción que estaban incluidos en la propia ley. Pero bueno, en cuanto a las excepciones, el principal argumento por el que se aceptó a los peninsulares era que dispensaba a aquellos españoles casados con mexicana o que tuvieran hijos mexicanos. De los casos que encontramos que solicitaban su excepción por esos motivos, del 100%, solo el 5% resultó expulsado, y esto era más bien por cuestiones económicas o porque no contaban con cierto respaldo. Primero, que se le recogía el pasaporte que se le había expedido para abandonar el país. Segundo, que en caso de no haber lugar para aquella solicitud, o sea que concluyera sus responsabilidades en la hacienda pública, se le ampliaría el término de su salida hasta que pasara la época del vómito y la fiebre en el puerto de Veracruz. Además, él quería irse por el puerto de Veracruz porque ellos podían decidir en qué puerto irse, aunque viviera en Veracruz, podía elegir Tampico para irse y el gobierno les sufragaba los gastos de traslado. Uno de los puntos de salida, o por lo menos durante 2 meses, y finalmente que la Tesorería General le pagara lo que se le adeudaba y que se le otorgara una pensión por la cantidad que el gobierno dispusiera. O sea, todavía tenía que… El caso se tornó más incongruente porque el documento en que se le dio seguimiento señaló que era desafecto a la independencia. Finalmente se le da su excepción. El caso ilustra cómo, a pesar de que en la letra las diversas leyes en contra de españoles parecían rigurosas, en los hechos prevalecían numerosos mecanismos, legales o no, para evitar su cabal cumplimiento, particularmente con aquellos que, merced a su posición económica y política, disponían de los recursos necesarios para hacerlo. Por eso, una de las cuestiones por las que se obtenía casi con seguridad la excepción era la naturaleza de quién o quiénes solían certificar que tenían buena conducta o que eran afectos a la independencia. Por ejemplo, hay casos muy particulares, o bueno, varios casos en donde
se mencionan, las certificaciones vienen de diputados, senadores, gobernadores, incluso los gobernadores que, por ejemplo, José María Tornel era de los más empeñados porque se aplicara la ley de expulsión, y de hecho él sí quería aplicar la expulsión en muchos casos, pero se vio impedido por estos subterfugios. Sin embargo, él apoyó a muchos españoles para que no se salieran, e incluso pedía a otros gobernadores que por favor, por ser mi amigo, no salieran del país, ¿no? Se evitara su expulsión. Y bueno, aunque muchos podían evitar salir del país, evidentemente no todos contaban con el necesario capital político o económico para lograr su excepción. En caso de que esas posibilidades estuvieran canceladas, todavía quedaba el recurso de escapar. Si algún español que aparecía en la lista estaba cierto que su expulsión era inminente por no cumplir con algunas de las causales de excepción y deseaba quedarse en el país, podía esconderse de las autoridades, y he encontrado varios documentos donde mencionan que está desaparecido el español. Bueno, sin embargo, es importante destacar que la existencia de diversas formas de evadir la expulsión no significaba, como dije, que no hubiera expulsados, ni que la comunidad española la haya pasado también, ¿no? Lo que se intenta dilucidar e ilustrar aquí son las dificultades que entrañaba la aplicación de una ley que finalmente, además de ser inconstitucional, era repudiada por un sector importante de la población, principalmente por los de la alta jerarquía, ¿no? De ahí emana precisamente la ambigüedad de la ley, por lo consiguiente la dificultad de aplicarla y finalmente la escasa voluntad de algunos para aplicarla. En todo caso, la ley estaba hecha a la medida para expulsar a los españoles perniciosos, denominados desafectos a la independencia y a la república, y bueno, de paso, evidentemente, a los pobres. Sin embargo, bueno, como se verá ahorita, también los desafectos encontraron recursos para evitar la expulsión. El hecho de presentar sus certificados de buena conducta y de reconocer su afección a la independencia y a la república parecía ser la condición sine qua non que mínimamente debería exigírsele al español candidato a permanecer en el país. De acuerdo con esto, los más expuestos al destierro serían aquellos que se manifestaran en sentido adverso a las ideas e instituciones de la república. Sin embargo, de la muestra que yo hice, de esta investigación, resulta sorpresivo encontrar que del total de los exceptuados, el 12% era desafecto a la independencia, cuando no debería caber ni un 0%, ¿no? O ni un 1%. En las listas de españoles propensos de expulsión, por ejemplo, encontramos que, para ejemplificar, que al doctor Francisco Benedicto, finalmente exceptuado, se le acusó de ser de mala opinión y amistades muy sospechosas, porque de esta forma asignaban una conducta. Un administrador de teatro llamado Cayetano Castañeda fue señalado por ser mal opinado al gobierno. A Joaquín Patiño se le acusó de ser díscolo y conspirar contra la independencia. A Juan Ayer se le consignó por ser perezosísimo, según la voz general, y desafecto. Y a José Volante Ocaris se le acusó de ser hábil y desafecto. Aunque al final de cuentas, pues todos fueron exceptuados, pero incluso había casos en que eran conspiradores, se les había descubierto tramando en contra de la independencia, o un intento quizá no tan real, pero intentando la reconquista de parte de España, y aún así fueron exceptuados, pese a esos argumentos de gran valor, ¿no? Así, los datos obtenidos en esta investigación apuntalan la hipótesis de que la aplicación de la primera ley de expulsión no fue en modo alguno exitosa, como lo muestra la diapositiva. Por tales razones, varias voces se alzaron exigiendo 2 años después la promulgación de una nueva ley que resultaría en apariencia más efectiva. Bueno, aquí están los resultados de mi investigación de la primera ley de expulsión. Harold Sims maneja una cantidad de 1.700 expulsados, yo analicé 1.130 casos de esas listas, y se exceptuaron a 1.017 españoles, o sea que la cantidad fue del 10% de expulsados. Y bueno, también argumentaban otro tipo de causales que no estaban incluidas en las leyes, pero que yo al revisar los documentos, por ejemplo, si decía buena conducta, pues era aprobado, ¿no?
donde sí se ve un cambio es en los escasos recursos, porque esos fueron una cantidad muy mínima, y comparado con la cantidad de expulsados, el 70% de los expulsados, de los que solicitaban por ser de escasos recursos, eran expulsados. En todos los demás, siempre fue un alto número de exceptuados. Y bueno, la demanda de un destierro efectivo, que es la segunda ley de expulsión. Precisamente por estas inconsistencias y porque con el arribo de la presidencia de Guerrero, pues se generaron nuevos ánimos en los sectores más radicales que lo apoyaron y que también eran los más propensos para la expulsión de españoles. Por lo tanto, se incitó para que se elaborara una ley más rigurosa porque les parecía irrisoria la primera ley de expulsión. Aún así, las confrontaciones en las cámaras de diputados fueron encendidas, al igual que en 1827. Bueno, tanto el presidente electo Guerrero como Victoria quedaron al margen y bueno, a pesar de las discrepancias, se promulgó una ley general con excepciones mínimas que fue aprobada el 20 de marzo de 1829. Esta nueva reglamentación constaba de menos artículos que su antecesora, 11, y presuntamente serían menos susceptibles de manipulación. Para este caso solo se aceptaban excepciones por enfermedad y se mantenían las disposiciones en las que el gobierno se comprometía a costear los gastos de traslado, así como el pago de una pensión a quienes disfrutaran de ella al momento de su salida. Bueno, en este contexto, para la emisión de esta ley, o sea, un mes después de la emisión de la ley, ya habían salido a la luz los planes de Fernando VII de Reconquista, habían sido publicados. El título era Como noticia extraordinaria y se titulaba El sangriento plan de Reconquista que el rey español había dirigido a su ejército y súbditos. Esta noticia fue publicada en un boletín gratuito en el que a continuación de esta declaración, firmada por el rey en Madrid, se presentaba una agresiva respuesta a dicho plan, y me voy a permitir leer. Será rey de España, pero no volverá a serlo de los hijos de P. Cuando la rana críe pelos, entonces harás la reconquista. Menos non. Si supiera este reyesuelo y sus otros adocenados, las ganas que tenemos de bañarnos en sangre gachupinesca. Mexicanos, mueran nuestros enemigos y marchemos a consumir la obra de nuestra independencia. Acabemos para siempre con toda clase de traidores a la patria. De este tenor eran los panfletos y las comunicaciones. Pero bueno, finalmente, cuando acabó el mes de julio, la expedición dirigida precisamente por Isidro Barradas, proveniente de Cuba, se concretó, desembarcando 3.500 invasores en las costas de Tamaulipas. Ante esta ocupación, las respuestas pues evidentemente no se hicieron esperar. En la prensa nacional, en un boletín se leía lo que aparece ahí. La nación, se ha indignado al ver que unos cuantos soldados aspiran a dirigirla en su marcha y que quieren regentear los altos negocios del Estado, lo que no saben ni aún obedecer. Ella mirará por siempre con aversión a unos cobardes que para saquear el tesoro público protestan que la independencia por causa del sistema ha estado expuesta a perderse en la invasión de Tampico. Infames. ¿Qué son 4.000 hombres contra 7 millones de mexicanos acostumbrados a humillar el orgullo de los españoles? Pues evidentemente la invasión de Barradas acrecentó el sentimiento antiespañol, intensificando su presencia en el discurso público mexicano, que de por sí ya era una constante desde el momento de la independencia, aunándose a las inconformidades sobre la aplicación de la ley de expulsión. Finalmente las tropas encabezadas por Barradas fracasaron en su intento de reconquista, los elementos no fueron suficientes y el vómito negro también fue un factor. Dedúcese también que hubo sobrados fundamentos para que se dictase esa medida y que estos fundamentos existen hoy con mayor robustez que entonces, por lo que es de esperar que las augustas cámaras de la Unión, que su resolución en esta parte sea bien meditada, porque de ella depende no menos que la felicidad o desgracia de 7 millones de mexicanos que aprecian su libertad y que han de sostenerla a todo trance. Y bueno, la que aparece aquí es otro tipo de documento en el mismo tenor. Otra vez la prensa es el discurso exaltado, pero otra vez va contra versus la aplicación, ¿no?
Y esta por eso es diferente, causales de excepción nulas en la ley, vigentes en los hechos. La emisión de esta segunda ley de expulsión de españoles pretendía aparentemente corregir los errores de la primera. En efecto, quedaron como únicas razones de excepción el impedimento físico temporal, el impedimento físico perpetuo y el ser hijo de americano, otorgándose además la potestad de exceptuar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y al mismo presidente de la República. Sin embargo, que se suprimieran varias de las causales de excepción no condujo a un aumento considerable de expulsados. Bueno, de acuerdo con mi investigación. Además de quienes cumplían con los requisitos que les permitían ser exceptuados, también hubo quienes emplearon diversos subterfugios y tácticas dilatorias para evitar la expulsión, su salida. Bueno, entre los casos más notables encontramos a quienes adujeron tener otra nacionalidad. Muchos salían del país a sabiendas de esta ley, se iban a Francia o se iban a otros países de Latinoamérica y compraban su nacionalidad en ese país. Entonces regresaban a México y ya como naturalizados franceses ya no podían ser expulsados. Uno de los cambios más evidentes también fue que ya no se exceptuaba a los casados con mexicanas. Sin embargo, esto va a traer a la palestra el papel de las mujeres, las esposas, las madres y los hijos en esta aplicación de la ley. Evidentemente, cuando se elaboró el decreto de expulsión, las mujeres peninsulares no estaban contempladas como integrantes del grupo que debía salir. No obstante, varias abandonaron el territorio acompañando a sus esposos. Otras abogaron por la dispensa del gobierno hacia sus compañeros, logrando la mayoría de las veces su excepción. Si bien la mujer fue despojada de facultades como ciudadana, su participación en el caso de la expulsión le permitió aparecer en el escenario político. De hecho, desde que las disposiciones en contra de los españoles estaban en el debate público, uno de los principales argumentos era el desamparo en que se dejaría a las mujeres, ¿no? Pero esta argumentación continuó al momento de aplicar la ley, pero esta vez quienes alimentarían ese discurso serían las esposas, madres e hijas de los peninsulares contemplados en las listas de expulsión. Así vemos que de los expedientes consultados en los archivos, de las solicitudes de mujeres que se revisaron, resultaron aprobadas en el 95% de los casos. Si se puede hablar de una constante en estas solicitudes, se encuentra que el principal argumento recaía en el sentimiento, exaltando la debilidad de las mujeres y por ende la necesidad de que su padre, hijo o esposo permaneciera en el país. Bueno, y si la finalidad de los discursos femeninos era la de conmover a las autoridades, habría que puntualizar que fueron bastante efectivos, pues alcanzaron su meta utilizando un discurso político desde la esfera privada para mantener la unidad familiar. Por otra parte, el artículo 3º de la ley también establecía que quedaban exentos, de la ley del 27, que quedaban exentos los mayores de 60 años. En esta nueva ley se quitaba esa cláusula. Sin embargo, muchos de los que solicitaban excepción por enfermedad arguían estar enfermos de senectud o enfermos de vejez. Las enfermedades que ellos padecían, precisamente por su edad, también los hacía más vulnerables y por lo tanto quedaba permanente esa cláusula. También de esta muestra, el 95% de los casos se les concedió excepción. Ahí encontramos casos de, bueno, estas personas de la tercera edad. Hubo quienes, a pesar de tener más de 60 años y esgrimir motivos de impedimento físico perpetuo, recibieron la negativa de ser exceptuados, pero esto era, por ejemplo, casos como, aquí tengo a un señor Pablo Felicín, que alegaba en su argumentación ser viejo, pobre y enfermo, y lo remarcaba. Y decía: vuestra excelencia, suplico que se digne acceder a lo que llevo pedido, mi excepción por estar enfermo de… además su enfermedad era flegmasia crónica del pulmón y erupción hepática. Y además de contar con 60 años, precisamente declaró que era adjuntaba las certificaciones correspondientes y pedía su excepción, otra vez repetía, por ser pobre, viejo y enfermo. No obstante, la respuesta de las autoridades fue negativa, él tenía que ser expulsado.
pese a que, y para contrarrestar este ejemplo, otra persona llamado Gregorio de López de Novales, era un viudo de 62 años, justificaba su impedimento físico perpetuo por la razón de dolores reumáticos, y quien paradójicamente resultó beneficiado con la concesión de la exención. Bueno, el alegato más bien era, en su alegato él arguía que había ayudado al crecimiento económico del país porque había fomentado la grana cochinilla. Entonces, más bien su argumento fue más económico y él sí pudo ser exceptuado, pese a que su enfermedad podría resultar menos grave que la del pobre viejo y enfermo señor Pablo Felicín. Bueno, esto puede ilustrar que no eran necesariamente los criterios médicos los que prevalecían, ya que las dolencias de Pablo Felicín pudieran parecer más serias que las esgrimidas por Gregorio López, lo cual nos lleva a inferir que para resolver dos casos similares intervinieron otras consideraciones. Así, bueno, vemos que los porcentajes más altos de excepción de la ley de 1829 eran precisamente los motivos por los que se habían quitado en la ley de 1827. O sea, se había quitado por ser naturalizado de otro país, sin embargo iban y seguían haciéndolo. Se había quitado la excepción por ser casado con mexicanas, sin embargo las mujeres podían alegar por sus esposos y se les otorgaba la excepción. Y los mayores de 60 años alegaban senectud y también eran exceptuados. Finalmente, estas tres excepciones anuladas aparentemente permanecieron intactas. Bueno, a este apartado le puse comunidad enferma, los españoles físicamente impedidos para salir del país. Bueno, porque no solamente los mayores de 60 años se apoyaban en este tipo de enfermedades, muchos o una gran mayoría que eran más jóvenes alegaron el impedimento físico perpetuo, evidentemente porque era la principal o la única causa de excepción, prácticamente. Y como se muestra en la diapositiva, entre las enfermedades más ocurridas se encuentra la diarrea. Según se desprende de lo encontrado en el archivo, el procedimiento seguido iniciaba con la elaboración de una carta de la persona que se supiera susceptible de ser expulsado, dirigida a la máxima autoridad, donde exponía las causas de su solicitud de excepción y después se pedía que una junta facultativa, unos médicos, lo revisaran y aprobaran si era considerado para ser expulsado o si tenía un impedimento físico perpetuo. Tenía que ser perpetuo. Si era temporal, se volvía a hacer una revisión y hasta que se curara. La cuestión de las enfermedades intestinales era bastante curiosa. El argumento central era que dicho mal era un impedimento para emprender cualquier viaje. Ante la evidencia, la Junta de Facultativos solía avalar lo expuesto en la solicitud, sobre todo si la dolencia principal era acompañada de otros achaques. Algunas de las argumentaciones son dignas de considerar por el tenor en el que fueron escritas, y voy a citar un caso. Juan Bautista de Garita Celaya, español, con el mayor respeto, hago a vuestra excelencia presente que hallándome enfermo con una diarrea continua que no ha cedido a ninguno de los auxilios con que me han socorrido varios facultativos, tengo además una hinchazón edematosa en la extremidad izquierda, acompañada de los dolores de circulación. Padezco continuas indigestiones y cuantos facultativos me han visto son de sentir que por mi constitución es puesto a una apoplejía. Y por último, impedido de salir de casa desde el mes de septiembre. Y bueno, por la naturaleza de las decisiones de excepción, pudiera pensarse que había mucha flexibilidad en las juntas facultativas, encargadas de decidir quiénes eran sujetos de excepción. Harold Sims también admite que era bastante probable que así ocurriera, pues según esto, la ley se presentó como una oportunidad para enriquecer a los médicos. Porque él mencionaba en una ley en el que daba generosamente 12 o 20 onzas, se calificaba de inútil. El que se mostraba encogido, aunque estuviese paralítico, era calificado de un Hércules en la sanidad y robustez. Evidentemente, si vemos las enfermedades y las excepciones y los expulsados, pues había enfermedades que, bueno, no podríamos considerar siquiera enfermedades, ni siquiera para un caso temporal. Sin embargo, pues las juntas facultativas pues
fueron muchas veces sobornadas y los españoles que contaban con los recursos pudieron evitar fácilmente la expulsión. Ya voy. Bueno, el exilio preventivo y el regreso de los expulsados. Un caso también que me pareció importante era el de los hijos del virrey José Iturrigaray. Ellos salieron como previniendo, sabían que los iban a expulsar y antes de que los expulsaran se fueron a Francia, se fueron a refugiar y entonces su madre pide que por favor les pidan regresar, dándose cuenta de que la ley era bastante tenue o bastante generosa, le pidieron al presidente de la República que les permitiera regresar a su país. Evidentemente la respuesta no se hizo esperar y por el peso que tenía la familia, pues sus dos hijos regresaron con ella, ¿no? A su lado. Sí. Bueno, este caso reseñado constituye una minoría de la muestra trabajada en la elaboración de esta investigación, porque este grupo pertenece al sector español económicamente más poderoso. La mayoría de los casos que encontré eran de comerciantes o en su defecto, como en el caso de los Jáuregui, Iturrigaray Jáuregui, lo suficientemente influyentes en términos políticos como para obtener pasaportes de entrada y salida, ahorrándose los trámites que asolaron a otros, evidentemente. Para no apresurarme. Así quedó mi muestra. Sims calcula 5,000 en esta ley. Yo consulté 3,723 casos, de los cuales se aceptaron a 3,202, o sea que el porcentaje queda, o sea, sí. Entonces, bueno, estas eran las razones. Evidentemente, la mayoría eran enfermos mayores de 60 años y bueno, también hubo 535 indultados por el presidente y las cámaras de diputados y senadores, que bueno, tenían a sus favoritos. Y bueno, la última ley de expulsión, que en realidad no es una nueva ley, en 1833 se refrenda la ley de 1829, precisamente por la aplicación tan generosa. Hubo sectores otra vez en la prensa que incitaron a que se elaborara una nueva ley. Sin embargo, esta nueva ley, en lugar de aparentemente quería que se aplicara rigurosamente esta ley de 1829, aplicó más excepciones en su misma redacción. Entonces, volvía a considerar exceptuados a los casados con mexicana, volvía a considerar la excepción. Además, agregaba a los viudos de mexicana, o sea, todavía agregaba una excepción más. Entonces, esta ley en realidad, además porque en la fecha de esta ley, pues ya el tema de los españoles ya estaba más olvidado. Y bueno, a manera de conclusión, cuando se emitió la última ley de expulsión, esta en 1833, la cuestión de los españoles había pasado a ocupar un segundo plano entre las inquietudes que asolaban a la sociedad mexicana, por lo que pocos protestaron porque en esta nueva ley se aumentaban las causales de excepción en relación con su inmediata predecesora. Aunque ya que esta investigación se centró en la excepción más que en la expulsión de españoles, no se debe soslayar que aquellos a los que sí se les aplicó la ley tuvieron mucho que objetar. Eran muy tenues las diferencias entre una solicitud de excepción denegada y una aprobada. Sin embargo, en las tres leyes hay ciertas constantes que merecen puntualizarse. En el archivo se encontraron expedientes con argumentos muy parecidos, pero con veredicto distinto. Lo que hacía la diferencia era, en los casos más representativos, los nombres de las personas que firmaban el aval de buena conducta de los indiciados. Y más allá de los españoles que salieron acusados de conspiración, en la documentación se halló que los demás desterrados tenían en común su condición social, puesto que en las cartas se puede ver que artesanos, sirvientes o personas que alegaban ser pobres y desposeídos recibieron una respuesta adversa a su solicitud de expulsión. Hay un dato controversial que debe ser consignado: el número real de españoles expulsados. Aunque es prácticamente imposible establecer una cifra exacta, sí se deben cuestionar los datos que se han dado por valederos. Son los aportados por Harold Sims, que mencionan un aproximado de 7,000 destierros. Aunque esto no es una investigación estadística
y con base en las múltiples causales de excepción y en las diversas formas de escapar a la ejecución de la ley, estimamos que el número de expulsados fue considerablemente menor a dicha cifra. Lo que se puede decir con certeza es que las distintas leyes contra de los españoles parecían, sospechosamente, condenadas al fracaso desde el momento de su aprobación. Su aplicación se hacía difícil porque, más allá de la multiplicidad de formas de eludirla, resultaba bastante onerosa en una época en la que la hacienda pública era precaria. Las medidas se tomaron en medio de un proceso de construcción de la nación y de fortalecimiento del nacionalismo y abonaron en tal sentido, pero conforme se estabilizaba la situación política y se alcanzaba el reconocimiento de la independencia, se tornaron menos útiles. Por supuesto que la publicación de los decretos tenía que redituar en expulsiones, pero los presuntos afectados se les dieron todas las facilidades para salir y la ley garantizó desde el principio que su salida era eventual. Ni siquiera se tuvo que esperar a que España reconociera a México como país independiente, pues antes de que esto ocurriera, y aunque de forma esporádica, empezaron a regresar los españoles que tenían más influencias. Desde 1831, el retorno de los expulsados se hizo cada vez más frecuente y para 1836, cuando España reconoció la independencia de México, se abrieron por completo las puertas para su regreso. Y bueno.